Bueno, vamos a dar continuidad a la sesión del día de hoy. Vamos a retomar la última exposición, Retos de Legalidad del INAES. Esta exposición la van a dar los compañeros Sergio Palacios González y Víctor González Flores. Te dejo la palabra, Sergio, para que den inicio. Bien, pues el hecho de haber solicitadole a Ale cerrar en este día la última conferencia, diríamos, del curso, la última sesión de trabajo de este curso, fue con toda la intención. Cuando vemos que somos parte de una nueva institución, que esa institución es la pionera hoy de una nueva también política, que es la institución que enfrenta grandes retos, tanto en lo de su mandato constitucional, la economía social, la economía, la política de economía social, pero también que enfrenta los grandes retos jurídicos que tiene enfrente. Decidimos reunirnos, lo que pocas veces se da, un economista y un abogado, identificados, porque generalmente no nos identificamos los abogados con los economistas. Los abogados decimos que lo peor que le pudo pasar al país es el economista, y los economistas dicen que lo peor que puede sucederle al país y al desarrollo es un abogado. En fin, yo creo y consideramos los dos, primero, la economía es la disciplina que estudia y que se dedica desde que el individuo nace hasta que el individuo no muere, su tránsito es economía. Hay economía en todo, en todo. No hay una actividad, la que quieran ustedes nombrar, que no sea economía. Les decía yo a mis alumnos, la economía está hasta en el amor. En el amor más expresivo, la novia anda buscando uno que lo mantenga. Y hablo del pueblo, ya no de la ciudad, no, en el pueblo. De los que todavía, y digo todavía como yo, buscábamos a la novia para que estuviera en la casa fregando la ropa, obviamente, y estuviera atendiendo a los hijos. La sociedad en 50 años se ha transformado. Yo soy de la sociedad y hace 50 años ahí nací. Diego, no seas tan expresiva. Bien. Y todo, absolutamente todo, es economía. Pero también, junto con la economía, va la norma, va el derecho. No puede existir un desarrollo económico si no existe un desarrollo jurídico. Y en la política van las dos juntas también. Entonces, nuestra exposición hoy va a tratar, primero, para ubicar al INAES, necesitamos saber, obvio, que es una institución de economía y que es una institución con un compromiso, primero, con una formación eminentemente jurídica, un mandato jurídico constitucional y además con un compromiso jurídico, organizativo, jurídico promotor de una nueva política en México. Una nueva política hoy de la que nosotros somos parte, de la que vamos a ser artífices y de la que vamos a ser responsables no ante la institución o no ante la secretaría, ante nosotros mismos.
y ante nuestros hijos. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Bueno, eso ya será cuestión del compromiso del que hablaba el conferencista anterior, del compromiso que asumamos, de la camiseta que nos peguemos al cuerpo del INAES. Bien, la primera parte, como de costumbre, economía, la va a tratar Víctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Así es, como comentaba mi compañero Sergio, a mí me corresponde dictar en este día la parte económica, pero quiero empezar un poco a explicar primero, bueno, mucho de lo que se ha visto en este curso. Empezaré por formas de organización. ¿Qué es una organización? ¿Qué se entiende por organización? Posteriormente hablaré de las sociedades, los tipos de sociedades, para después caer en economía. ¿Qué es economía? ¿Cuáles son los tipos de economía que hay, que predominan? ¿Y cuáles son algunas de las vías? Bueno, en este caso la economía social, y por qué es una vía alterna a los diferentes tipos de economía que pasan, que operan actualmente. Entonces, para posteriormente dar paso a mi compañero, que él va a entrar ya en un tema de legalidad del instituto, y bueno, podemos... Bueno, Chihuahua. Bueno, pasó algo, pero bueno. ¿Qué es organización? La organización, la definición de organización es una asociación entre personas reguladas por un conjunto de normas en función de unos fines determinados. La organización desde los inicios de la humanidad ha sido una forma que tiene un fin. El fin es regularmente, al principio, era la supervivencia. A partir de la organización es como se llevan a cabo procesos para la supervivencia. En un principio existían lo que se denominaban grupos primarios, que estos se concentraban en caza, pesca, colecta, etcétera, etcétera, pero siempre con una función determinada y específica de cada uno de los integrantes de la organización. Esto posteriormente lleva a la creación de grupos secundarios. Esto se da a partir del descubrimiento de la agricultura. Con el descubrimiento de la agricultura, las personas ya no tienen la necesidad de estar buscando, pues en este caso, su alimento para seguir su supervivencia. Es así que al convertirse en sedentarios, las personas al convertirse en sedentarias, tienen ya un espacio determinado para producir, y con esto cambia la forma de organización. En este caso ya la organización no solamente depende de todos juntos vamos a cazar, a pescar para seguir sobreviviendo, sino ahora ya existe algo que se denomina la propiedad privada, que es precisamente este sistema que hizo posible el surgimiento de un sistema de incentivos basado en decisiones descentralizadas que ahora llamamos mercado. Así es, precisamente cuando surge la propiedad privada es en donde surge un mercado. Cuando las personas llegan a ofrecer un producto, ¿por qué? A ofrecer un producto para intercambiarlo por otros, se empieza a crear un mercado. Aquí podemos ver que la organización es diferente a la primaria. En este caso, la organización de grupos secundarias, a partir de la propiedad privada, cambian las formas de organización. Se puede decir que ya existe un tipo de sociedad diferente. Es que estaban brincadas las diapositivas. Bueno, quiero definir qué es una sociedad. La sociedad es una agrupación natural o pactada de personas que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos fines de la vida. Como podemos ver, siempre todos vivimos en sociedad y hemos vivido en sociedad, independientemente de todo lo que, de las formas que posteriormente explicaré. Pero el hecho de vivir en sociedad implica una forma de organización específica.
Bueno, como podemos ver, las comunidades tribales es una forma de organización primaria que se puede decir que es la forma más antigua de organización de la sociedad y surge de la asociación de grupos familiares, se caracteriza por una división del trabajo muy limitada, el objetivo de sus miembros es la subsistencia y desarrollan un tipo de propiedad comunal, donde la jerarquía social apenas está desarrollada. Bueno, la comunidad tribal fue pastoril y nómada. Posteriormente pasamos a lo que fue la sociedad feudal. La propiedad de la tierra está en manos de los grandes propietarios, quienes instalan en las tierras a los siervos, exigiéndoles rentas a cambio de protección. Es una sociedad muy jerarquizada donde los siervos están atados a la tierra del señor feudal. Bueno, como podemos ver, en las dos sociedades anteriores, en la tribal y en la feudal, la forma de organización era una forma de organización vertical. Las decisiones en la sociedad feudal se tomaban de forma jerarquizada. Un señor feudal era el que tenía la fuerza y la toma de decisiones que repartía a los demás. Existían siervos donde se trabajaba la tierra, ¿para qué? Para generar ganancias, pero de uno solo. Se puede decir que la organización aquí estaba centralizada, por lo tanto, así como la economía. La sociedad capitalista burguesa. Bueno, tras la Revolución Francesa, la burguesía toma el poder y se liberan las relaciones feudales, adquiriendo la condición de ciudadanos. Los antes siervos. Bueno, aquí este es un punto muy importante porque aquí en esta etapa se termina la esclavitud, se termina la época feudal, donde existía legalmente la esclavitud, y es precisamente en la toma de la Bastilla que, si alguien me puede ayudar, ¿cuándo se lleva a cabo la toma de la Bastilla? 14 de julio, ok. 1789. Este es un punto muy... 14 de julio. De 1789. De 1789. Bueno, esto es exactamente, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque se derroca la monarquía, se declara legalmente el no esclavismo, se termina aparentemente la esclavitud como forma de explotación. Y bueno, aquí se puede decir que inicia una nueva etapa de la sociedad, de la forma de organización de la sociedad. Es aquí precisamente donde se puede decir que la burguesía toma poder de la sociedad y es del pueblo, sí, correcto, del pueblo. Y es aquí donde posteriormente en la revolución industrial provoca una migración muy, muy fuerte hacia las ciudades, hacia las fábricas, con todos los cambios que se están dando en esta época. La forma de organización es nuevamente hacia las empresas para trabajar asalariadamente. Bueno, aquí voy a hablar un poco de globalización, que es una tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras mundiales. Bueno, aquí tenemos que hablar un poco ya de cómo operan actualmente las empresas transnacionales, donde su forma de producción se basa en operar en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que extraen toda la riqueza, se generan pocos empleos y las ganancias se quedan en pocas manos. Es mucha concentración. Por eso elegí esta pequeña foto donde dice, nosotros aquí nomás jugando a la globalización. Porque legalmente en los países primermundistas o en los países desarrollados no les permiten operar estas empresas. ¿Por qué? Porque generan mucha desigualdad, generan daños al medio ambiente y bueno, nada más llegan, operan, extraen y se van.
Bueno, el sistema capitalista está fundado en el predominio del capital y dentro del mismo operan diferentes tipos de teorías económicas, donde las formas de organización son diferentes. A continuación se describe la organización de la economía planificada de Estado y la economía de mercado. Bueno, ahora sí entrando un poco a qué es economía. Bueno, la RAE define a la economía como la administración eficaz y razonable de los bienes. También se define como un conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de un colectivo o de un individuo. En ambas definiciones se determina que la economía es un medio de distribución donde la repartición depende de los mecanismos que operan en cada forma de organización. Bueno, ahora sí, aquí, bueno, como podemos ver, la economía siempre se va a enfrentar a un problema, que es la escasez. En este caso, aquí nos generamos pues una pregunta, tres preguntas que son fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y cómo distribuir? Esos son los tres dilemas que, bueno, como vimos ahorita rápidamente, en todas las sociedades se han hecho esas preguntas y se ha tenido que operar. Lamentablemente, el qué, el cómo y peor, el cómo distribuirlo ha sido de manera totalmente inequitativa, desigual. Entonces, ante esta pregunta de ¿cómo repartir? Porque bien sabemos que pues, todos los bienes son finitos, siempre va a haber una limitante. Por lo tanto, por ejemplo, el petróleo, sabemos que el petróleo algún día se va a terminar. Así, las energías renovables, se utilizan también bienes para producir algunas, por ejemplo, se me ocurren las turbinas de... claro, también se utiliza material, se tiene que extraer. Por lo tanto, pues se debe de crear un medio para repartirlo de la manera más equitativa, saber qué producir y cómo producirlo de la manera, pues, de una manera sustentable, de la mejor manera. Bueno, economía de mercado. La economía de mercado se dice de aquellas sociedades en las que los agentes económicos se especializan en la producción de bienes y servicios y satisfacen sus necesidades materiales a través del intercambio voluntario de los mismos en el mercado. Por lo tanto, la economía de mercado, los recursos escasos se asignan a través de la toma de decisiones descentralizadas de la totalidad de los hogares y empresas que en ellas interactúan. La economía de mercado, bueno, la economía de mercado, su principal característica es que la toma de decisiones es vertical. ¿Qué quiero decir con vertical? Se dice, desde un principio se dice qué se va a producir, cómo se va a producir, y la distribución regularmente es centralizada, es simplemente que recae en unas pocas manos. Las empresas que operan dentro de la economía de mercado, las empresas privadas, en este caso, pues la toma de decisiones y la organización es jerarquizada, es con un solo mando de uno o varios individuos, lo cual provoca que la distribución sea inequitativa y pues deje muy pocas ganancias a unos cuantos. La economía de Estado planificada. La organización en el Estado está supeditada a un gobernante elegido. Él dictaminará la forma, los métodos y mecanismos para que las empresas generen dividendos, acciones coordinadas en un plan general. Este sistema obstaculiza con la toma de decisiones personales con respecto a la actividad económica. Bueno, aquí hay un cuadro que muestra lo que comentábamos, qué, cómo y para quién. Por ejemplo, en el mercado capitalismo, que la oferta y la demanda. En el planificado socialismo, el plan estatal. En la social, igual entra la oferta y la demanda. ¿Cómo? Obteniendo el máximo beneficio. En la planificada, uso de recursos disponibles. En la social se busca el bien común. ¿Para quién? Para el individuo, para la sociedad. Entonces, como podemos ver aquí, ¿quién toma las decisiones? Los agentes económicos, en este caso el Estado, y en la economía social, los miembros del colectivo. Pues ahorita voy a explicar la economía social. Si quieres darle, por favor, y ahorita me regreso. Bueno,
la economía de mercado y la economía planificada son las únicas vías, pues se dice que, pues yo creo que no. Existe lo que se está fomentando actualmente, que es la economía social y solidaria, que deja de lado las desigualdades generadas por otro tipo de organización. Asimismo pretende no solo el lucro, sino el bien común, fomentando lazos estrechos entre interesados. Algunos de los valores, fines y principios de la economía social y solidaria se enumeran a continuación, que son la democracia, la igualdad, la justicia, equidad, autogestión, responsabilidad compartida, confianza, pluralidad, transparencia, solidaridad y ayuda mutua. ¿Cómo surge en México la economía social y solidaria? Bueno, como sabemos, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra descrito lo siguiente: corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleos. Bueno, como lo hemos venido conociendo a lo largo del curso, la economía social y solidaria en México viene a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta lo que pretende precisamente es reducir las desigualdades y sobre todo la concentración de riqueza que existe y que provoca los otros tipos de economía. Entonces, y en el párrafo 7 del mismo artículo dice lo siguiente: la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de las actividades económicas del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general a todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de los bienes socialmente necesarios. Es aquí precisamente donde, a partir de este párrafo, surge la ley de economía social y solidaria, misma que tuvo como finalidad la creación del Instituto Nacional de la Economía Social. Bueno, aquí termina mi participación y entra mi compañero Sergio. Gracias. Bien, pues ahora vamos a ver que a partir de la expedición de la ley en el año 2012, arrancamos con una nueva dinámica. Sin embargo, vamos a ver qué es ahora. Ya vimos qué es la economía, pero para integrar esto tenemos que saber bien que el derecho y la economía se encuentran en una frontera mutua muy amplia, integrados. Voy a tratar de ser muy concreto, porque son muchas láminas, obviamente. Ya vimos que la economía y el derecho tienen una gran
participación común en toda la vida del ser humano, de las instituciones, de los países y del mundo. Sin embargo, vamos a ver que no obstante, en lo que no parece haber consenso entre autores, es cuál es el producto específico de la forma jurídica del derecho económico, y nos dice uno tratadista que el derecho económico es, ¿esto se brincó ¿no, las láminas? No, sí están brincadas, no sé si algo. Permíteme. ¿Dónde está la...? Aquí, por aquí le damos. No, quiero ver las láminas. Unos por otros en conjunto. Bien. El derecho económico, y lo vamos a ver, no nada más el derecho económico, la economía en sí misma es una disciplina nueva. Y digo nueva porque el derecho económico por primera vez aparece mencionado en un tratado, en un estudio que se hace por un alemán un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Y una disciplina de esta naturaleza se puede decir que es nueva, aunque vamos a ver más adelante que en nuestro país la economía ya se venía manejando en nuestros textos jurídicos. Bien, para Fajard, que es un tratadista jurídico en materia de economía, nos dice que el derecho económico es ciertamente una disciplina nueva que implica la utilización de métodos de las ciencias jurídicas y económicas. Aquí, nuevamente, nos estamos integrando. Pero vamos a ver, la integración del derecho, la clasificación del derecho tradicional, únicamente comprende dos ramas, que son el derecho público y el derecho privado. Esta no es mi presentación. No, es que están corregidas las láminas. Tomaron otra. Son dos. Sí, está incompleto. ¿Me permites regresar a la memoria? No tengo tu memoria. A ver. Sí, porque este es el previo. El derecho público y el derecho privado son las dos ramas que de origen del derecho se dan. Espérame. Este es Kingston, está arriba. No, es que no está ahí. Las láminas, ¿dónde están? Hasta arriba. Permíteme. No. No sé qué pasa. Es la primera. Esa fue la que copiaron. No, es que son tres láminas las que tengo. No, esto no es. Pero este es otro, ese, ¿verdad? Sí, pero está ahí, no es. Espera un tantito. ¿Por qué no la das con esta? Permíteme tantito. Trabajo escrito. No. Diplomado. No, la otra. Y aquí está. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a ver que el derecho público y el derecho privado son las dos originales ramas del derecho.
¿qué es el derecho privado y qué es el derecho público? Bien, en el derecho romano, nos decían los romanos que el derecho público y el derecho público es el que atañe a la cosa romana, y el derecho privado es el que atañe a la conservación, concierne a la utilidad de los particulares. Ahí tenemos el inicio ya de la economía en el derecho. Por una parte, el derecho del Estado, llámese constitucional o administrativo, y por el otro lado el derecho privado. Vamos a ver entonces que posteriormente, ya en los tiempos actuales, en el Estado moderno, en nuestro país, el derecho se integra por tres grandes ramas, sobre todo a partir de nuestra Constitución de 1917. El derecho público, el derecho privado y el derecho social. Ahora bien, el derecho público comprende constitucional, administrativo, fiscal, penal, lo sabemos, la mayoría de nosotros lo sabemos. Y el derecho privado inicialmente nada más era el derecho civil, después se integra el derecho mercantil y empieza el derecho a integrarse como a manejar y a operar la economía. Y en el siglo pasado se integra este derecho mercantil, nos habla de las formas organizativas, la evolución de los organismos privados, la conformación de esos organismos privados para fines mercantiles. Y vemos cómo en nuestra ley se habla de sociedad anónima, en comandista, en responsabilidad limitada y aquí viene nuestro primer problema, la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa inserta en una ley de sociedades mercantiles cuando no es mercantil. Y aquí tenemos el primer puntito de conflicto. Nos vamos después al derecho social. Y en el derecho social tenemos el derecho agrario, el derecho laboral, como disciplinas que integran esta parte del derecho. Vemos entonces que la economía está, y díganme si no, en el derecho administrativo, es el que administra los recursos del Estado, en el derecho fiscal, en el propio derecho constitucional tenemos economía. Tenemos economía en el derecho privado indudablemente, es de donde parte el derecho, diríamos, el derecho económico. Y finalmente nos vamos al derecho social, la nueva rama del derecho en nuestro derecho constitucional. Bien, ahora bien, vamos a ver que entre el derecho privado y el derecho social hay una gran diferencia que ya conocemos. El objetivo o el objeto económico de la actividad del particular y el objeto de desarrollo de las sociedades o de la sociedad en su conjunto, del derecho social a partir de la organización agraria. La organización agraria, la ley agraria, establece que hay organizaciones de campesinos, sobre todo en las formas organizativas del ejido. Y vemos también que el derecho social trata del derecho laboral. Hasta ahí vemos las grandes, entonces tenemos claro partiendo las grandes diferencias de origen del derecho mercantil y del derecho social. Pero esto nos va a llevar, para orgullo nuestro,
nuestro país es a nivel mundial el primero en donde hace su aparición el derecho económico, en la Constitución de 1917. Aunque ya se traía antecedentes de este derecho económico en la Constitución de 1857. Tratadistas como el maestro Palacios Luna, que tiene la ventaja de ser Palacios, hace esta observación y vamos a ver que si la tendencia del derecho económico social en México estaba en gestación antes del movimiento constituyente, es en la Constitución actual donde se define. Y si vemos que partimos de 1917, hoy, todavía a nivel mundial no se da una definición o concepto totalmente aceptado de lo que es esta rama del derecho, el derecho económico. Vemos cómo si en el derecho económico no tenemos definido todo, la economía social y solidaria es todavía una teoría en construcción, la cual recoge una vertiente teórica que pone de relieve las limitaciones de la teoría del desarrollo, centrada únicamente en el crecimiento económico, que es el capitalismo. No todo es ganancia, no todo es lucro. Y vemos que plantea un nuevo rol de la economía como ciencia más articulada con la sociedad y en un diálogo fructífero con otras ciencias. Esto nos lo dice un investigador de Flaxo en Ecuador, que es Luciano Martínez. Hoy, en nuestro país, y tenemos que tenerlo muy claro, no existe una doctrina en materia de derecho económico social, lo cual resulta comprensible si se parte de que el derecho económico como tal se encuentra todavía en proceso de definición. No existe una conceptualización precisa, ni mucho menos una definición generalmente aceptada del término derecho económico. Hoy, la Ley de Economía Social y Solidaria es el ordenamiento, y ojo, nuevamente, a nivel mundial de avanzada. Es el primer ordenamiento constitucional que reconoce al derecho económico y social. Y nuestros legisladores expidieron el ordenamiento que reconoce y integra jurídicamente al sector social de la economía. Y entonces vemos, y hay que recordar esto, que en nuestra Constitución, artículo 25, se reconocen los tres sectores de la economía: sector público, sector social y sector privado. Derecho público, derecho privado y derecho social. Ahí está la correspondencia de la economía con el derecho en el mandato constitucional. Tenemos, y aquí quiero hacer un pequeño esquema, que en nuestro derecho económico y en nuestra materia de derecho económico social tenemos un campo fertilísimo para trabajar. Debo comentarles simplemente que en la UNAM no es sino hasta 1979 que se inicia el estudio del derecho económico como materia complemento de la carrera de abogacía, y en la Facultad de Economía también. Y vemos cómo hoy no existe en nuestro país un texto de economía social. El derecho económico en nuestro país solamente tiene a la fecha 3 autores. Maestros, obviamente, de la Facultad de Derecho de la UNAM, que son Vidker, el primero, el maestro Serra Rojas
y el maestro Palacios. Eso es todo lo que tenemos en bibliografía formal, salida de una universidad nacional, en derecho económico hoy. No hablemos de derecho económico y social, porque no tenemos una bibliografía, y ese es uno de los grandes retos que tenemos como institución, como la institución más importante del sector de la economía social. Entonces, como conclusión, a partir de la ley que crea el INAES, este instituto tiene ante sí una brutal responsabilidad administrativa, organizativa y de fomento, una responsabilidad, yo digo mayúscula, la de analizar el marco jurídico actual del sector social y del sector privado. En lo que se refiere, y los abogados que expusieron, hablaban de la necesidad de reformar la ley de sociedades mercantiles. Efectivamente hay que reformarla. Hay que sacar la sociedad cooperativa e incluirla en el nuevo elemento que debe de dar ya al derecho económico social. Y entonces también tenemos que ver la reasignación de funciones a nivel de dependencias del Ejecutivo Federal, para lograr el establecimiento de una ordenada y congruente política económica que fortalezca y dé certidumbre jurídica y administrativa tanto al sector privado como al sector social, a efecto de lograr un pleno y armónico desarrollo nacional. Las propuestas que hacemos, estas son enunciativas muy sencillas. Primero, en lo administrativo, nosotros consideramos que lo que no se dio en el Congreso en este año 2012, que además, debo decirles, y lo dijo Lea de Gortari ayer, una lucha de 18 años, una lucha social de 18 años para que se reconociera al derecho económico social y se instituyera un organismo para su operación, es un avance brutal en materia jurídica y en materia económica. Entonces, nuestra propuesta es que lo que se quería hacer de origen se logre, que es hacer del INAES un organismo público descentralizado destinado a la operación de la política nacional de desarrollo social. En lo presupuestal, hoy somos una institución que maneja un fondito, el que manejaba FONAES, un subsidio, pero no hay un recurso formal presupuestalmente armado destinado al programa de economía social. Es importante que en materia administrativo-presupuestal se le dé por parte del Congreso más adelante la importancia no de destinar un fondito de subsidio a una actividad, sino que se le den los fondos suficientes a la institución para realizar la política nacional de fomento al desarrollo, que cumpla con sus objetivos cabalmente. Ya no es un fondo, ya no es el FONAES, es el Instituto Nacional de Política que establece la política de desarrollo social. En el aspecto legislativo tenemos que buscar, llevar a cabo estudios jurídicos necesarios para impulsar la publicación de la doctrina en materia de desarrollo económico y social a efecto de promover las modificaciones pertinentes a la ley de sociedades mercantiles, la ley de sociedades cooperativas. Y aquí quiero decirles algo, lo decía nuestro conferencista anterior, lo dijo Juan Riera, el derecho cooperativo, y para empezar,
nuestra ley es riquísima. El derecho económico social, la economía social en el mundo, en Europa y en Sudamérica, habla esencialmente de una organización, la organización cooperativa. En nuestro país, la economía social se enriquece brutalmente con diversos tipos de organización, la agraria, la ejidal, la de solidaridad social, y además con un amplio ámbito de sociedades sociales que se integran en este nuevo derecho económico social. Entonces, y debo decirles también que es triste que en nuestro país, lo que decía nuestro conferencista, se haya frenado tanto el desarrollo del cooperativismo. El cooperativismo en México nace con nuestra propia Constitución, se fortalece hasta los años 60, 70, pero se empieza a limitar su desarrollo, empieza la globalización y el capitalismo, empiezan a frenar el desarrollo y la manifestación de esta revolución sin sangre que es el cooperativismo. Y el cooperativismo pierde en nuestro país gran parte de su significado de integración de la social para el crecimiento y el desarrollo. Debo decirles que en nuestro país solamente se editó una obra de derecho cooperativo en 1964. Y hoy no hay un libro, porque se desapareció. La edición desapareció, no la encontré en ninguna librería. Si vemos la bibliografía que hay en nuestro país de cooperativas y de cooperativismo, este libro es de 1930 y este es de 1964. Y no hay, por lo que tengo entendido, no hay mucho más que esto. Entonces, el instituto tiene ante sí un reto, que es el de promover los estudios de derecho económico, de derecho cooperativo, de derecho social, de organización social, para acrecentar el interés de estudiantes, de jóvenes, que coadyuven al instituto en la promotoría de esa gestión jurídica para la organización social. Finalmente, en lo interno, proponemos que se amplíe el ámbito de atribuciones de la Coordinación General Jurídica a efecto de que esté en posibilidad de llevar a cabo el análisis de este marco de la economía social y, a su vez, que promueva con universidades, con instituciones de educación, la creación de planes de estudio en materia de derecho económico social, derecho cooperativo y formación de capacitación. Ese sería, a grandes rasgos, la propuesta. Y finalmente, una en materia de organización interna, que es, y no porque sea yo abogado, que tiene que haber en cada delegación un cuerpo por lo menos de 2 abogados promotores de la organización social, jurídica, de las sociedades, que coadyuven en la formación de los grupos, de las sociedades, y que sirvan de elemento integrador jurídico de la propuesta que debe hacer el instituto para acrecentar la organización social en nuestro país. Eso es todo, muchísimas gracias, y a todos decirles que consideramos que fue un excelente curso, nos motivó en mucho a investigar, a trabajar y a recordar los tiempos que estábamos trabajando en el campo
haciendo cooperativas sin cooperativistas. Ahora la idea es hacer cooperativistas para formar cooperativas y organizaciones sociales. Tenemos un paquete que es identidad con nosotros mismos. Yo creo que es tiempo, y se los voy a decir con toda tranquilidad, que rompamos los moldes que traíamos de FONAIS y que nos identifiquemos en una nueva institución, que acabemos de una vez ya con ese ambivalente concepto de que los que están desde hace tiempo y los que acaban de llegar. Creo que nos une un solo objetivo, que es hacer que crezca nuestra institución, y los invito a todos, en delegaciones y a nivel institucional central, a que rompamos ya con ese malentendido burocratismo que nada nos lleva y que ha frenado un año de trabajo, porque lo ha frenado, lo ha limitado. Yo creo que tenemos que todos pensar que somos un INAES nuevo, en una política nueva, con un nuevo brío, que es fortalecer la economía de nuestro país. A todos muchas gracias, felicidades. Pues muchas gracias. Les pido de favor que se esperen un momento, porque antes de entrar a la clausura tenemos un video. Por favor, André. César Arnulfo Cepeda Prado, soy gerente general de Caja Popular Atemajac, una cooperativa de 58 años de antigüedad en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, Caja Popular Atemajac fue fundada en 1955 al margen del templo, que en ese momento se llamaba Nuestra Señora del Rosario. La cooperativa nació en 1955 con el nombre de Caja San José. 3 años después le cambiaron el nombre a Caja Atemajac, que es el que conserva hasta el día de hoy, y el 23 de diciembre próximo cumplimos 58 años de existencia de Caja Popular Atemajac. Bueno, Caja Popular Atemajac es una cooperativa de ahorro y préstamo. Su principal función es promover el ahorro entre sus socios y financiar las necesidades de sus propios socios con ese recurso. Hay servicios adicionales que otorga la cooperativa o todas las cooperativas en general. En el caso concreto de Caja Atemajac, pues no solo es el ahorro y el préstamo, también son servicios adicionales como servicio médico, se hacen talleres con los ahorradores menores, se tiene el servicio para los ahorradores menores, clases de karate, para las mamás clases de cocina, clases de computación para los jóvenes, clases de inglés para todos los socios. En realidad es ahorro, préstamo y educación, entendiéndose como el tema de la educación cooperativa y formación básica para los socios que componen la cooperativa. Bien, en la cooperativa trabajamos 152 personas para atender las 33 sucursales que tiene la cooperativa. Básicamente el perfil de quienes estamos al frente en la administración de la cooperativa, pues es un perfil de tipo administrativo, legal. El perfil de la gente que atiende las sucursales, pues es un perfil de bachillerato o carreras administrativas, pero básicamente lo que pretendemos es de que sea gente comprometida con el tema cooperativo, comprometida con los resultados para los socios y que se enfoque en hacer crecer el dinero de los propios socios. Caja Popular Atemajac opera con los recursos única y exclusivamente con los ahorros de sus socios, bueno, con el aporte a capital que tienen sus socios, que a la fecha son
45,000 socios que aportan su capital, y esos 45,000 socios tienen su ahorro. Es con el capital que la cooperativa cuenta para hacer los préstamos a esos propios socios en las 33 sucursales en las que tiene cobertura la cooperativa. Bien, Caja Popular de Atemajac tiene a la fecha 45,500 socios, socios activos, socios que tienen cubierto su certificado de aportación, socios que están ahorrando. A la fecha, estos socios de Caja Popular de Atemajac tienen ahorrados cerca de 450 millones de pesos, que esos 450 millones de pesos nos sirven para financiar las necesidades de esos propios socios. Hoy por hoy Caja Popular de Atemajac tiene una cartera de préstamos de 440 millones, es decir, casi lo que tenemos, casi lo que los socios tienen ahorrado es lo que vale la cartera que tiene prestada Caja Popular de Atemajac en todos sus socios. De aquí podemos destacar que en el tema de proyectos productivos como tal, que no es un tema de créditos al consumo, Caja Popular de Atemajac tiene financiado cerca de 50 millones de pesos entre las engordas de ganado y las siembras de maíz. La Caja Atemajac destina para el apoyo de proyectos productivos solo un 10% del ahorro general de los socios. Pero no es un tema de que Caja Atemajac quiera destinar solo el 10%. La cooperativa, al ser regulada por la autoridad financiera, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la propia regulación hace que las cooperativas sean más prudentes en la colocación de créditos en algún nicho en especial. Para cuidar esa parte, la cooperativa ha decidido solo colocar un 10% de esos ahorros de los socios en proyectos productivos directamente al campo, a la siembra de maíz, a la engorda de ganado y a actividades conexas de esas actividades primarias, como pueden ser el financiamiento de maquinaria para el levantamiento de cosecha, como puede ser el financiamiento de transporte de esas cosechas. Pero estamos limitados a definir un límite para cuidar el tema de la administración de riesgos que impone la regulación financiera. Pero en realidad ese 10% pues nos queda corto para las necesidades de actividades que pudiéramos financiar. Felipe González Iglesias. Bueno, estamos en un terreno que se llama aquí el Tizate. La ubicación está cerca del coche. Hacemos aquí la cosecha, la siembra. Trabajamos tres. Dos son mis hijos y yo. Somos 3 personas las que trabajamos aquí. De hecho, sembramos el NBA 35 amarillo. Y pues no sé cómo esté aquí, cómo lo encuentren. Yo miro la cosecha más o menos. El dinero que me presta Atemajac aquí está invertido en esto, que es esta parte de aquí y otra parte de allá, que son 8 hectáreas las que tengo financiadas. Son 4 aquí y 4 en otro terreno, en otra ubicación. Entonces aquí las tengo invertidas. Entonces, para mí Atemajac pues ha funcionado bien para nosotros y ya tenemos, es el segundo financiamiento que nos da Atemajac a nosotros. ¿Verdad? No fue trabajo llegar a ellos por cuestión de una caja que nos sirvió de intermediaria. Entonces, pues sí, le he visto yo muchas ventajas a Caja Atemajac porque el crédito llega en tiempo y forma, o sea, a buena hora, para no andar perdiendo tiempo de que no podemos trabajar porque no tenemos el recurso. El recurso nos llega bien, a buena hora. Entonces, los resultados aquí están, ahorita en la cosecha, de que agarre uno todo a tiempo, y ahí están los resultados ahorita. Yo soy José de Jesús Flores López, ¿sí? Agricultor de aquí de San Marcos, Jalisco. ¿Sí? Yo me he dedicado todo el tiempo a esto de la maquinaria agrícola con mi familia. Ya tengo, vamos a decir, unos 25 años en esto, de la maquinaria, el transporte, ¿verdad?
y hacemos el trabajo a todos los ejidatarios de aquí de San Marcos, a la mayoría les prestamos el servicio, ¿verdad? Así como en otros estados también hacemos lo mismo, ¿verdad? Yo me di cuenta cuando con los programas que traen del ganado, sí, y yo fue cuando me acerqué a la Caja Amparo San Marcos para preguntar sobre lo del ganado, pues, ¿verdad? Porque también me dedico a eso. Y ahí salió la opción de la maquinaria. Entonces yo le solicité por medio de ellos a Caja Temajac el financiamiento para esta trilladora. Yo las opciones que me dieron ellos, platiqué con el ingeniero Carlos de Caja Temajac, platicamos y se me hizo viable el financiamiento, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido con ellos. El crédito mío es por 700,000 pesos. Buenas tardes, bienvenidos a Ejido San Marcos, a nuestra cooperativa Amparo de San Marcos. Aquí nos encontramos en el predio del señor Felipe González Iglesias, en la trilla de maíz, ya que nuestra idea de cooperativa, del cooperativismo, que estamos formando parte de ello, algunos productores, aquí estamos en este predio para demostrar en qué estamos realizando los créditos agrícolas que Amparo de San Marcos nos está transmitiendo por medio de una caja, que es la caja de Atemajac, la que nos está realizando esos créditos agrícolas para poder realizar las labores de campo de los socios de Amparo de San Marcos, ya que en Amparo de San Marcos somos 230 socios y los que estamos beneficiados en créditos con Atemajac somos alrededor, exclusivos para el campo, somos alrededor de unos 80 o 100 agricultores y de ahí estamos iniciando los trabajos agrícolas, ya que es factible esos créditos porque viene un crédito a un costo de 1,5 de intereses. Para nosotros es muy viable, ya que Amparo de San Marcos, pues somos muchos socios, no se puede del mismo monto de nuestra caja, de nuestra cooperativa, no se puede solucionar. Por eso es el motivo de que Atemajac nos está financiando. Buenas tardes, mi nombre es Luis Porfirio Mariscal Hernández, presidente de la cooperativa Amparo de San Marcos. Las instalaciones en las que estamos son propiedad de la cooperativa. Nosotros nacimos como una cooperativa cifra por parte de un programa de gobierno estatal que inició en el año 2000. Nosotros nacimos en el año 2003, por lo que estamos apenas cumpliendo 10 años de trabajo. La finalidad de este programa cifra fue el acercar el financiamiento a las zonas rurales donde no llega lo que es el sistema bancario, y proporcionar microfinanciamiento a lo que son tanto productores de maíz, comerciantes, como personas que tienen sus talleres, vamos a decir, de forma familiar, ¿sí? A partir de lo que es el año pasado, iniciamos a trabajar nosotros con financiamiento de Caja Popular Atemajac, gracias a la intervención y a la amistad que hemos creado con lo que es el ingeniero Carlos Hernández. Este financiamiento a nosotros como cooperativa y como productores nos ha ayudado a crecer en niveles de alrededor de un 100% de un año para otro. Es muy importante para nosotros como cooperativa el atender a nuestros socios, y gracias a este financiamiento que mencionábamos de Caja Popular Atemajac, nos ha ayudado a, primero que nada, satisfacer la necesidad de financiamiento en la producción de maíz, que es a lo que se dedica el 80% de nuestros socios, y con parte de, vamos a decir, no sé si llamarlo utilidades de lo que es este financiamiento, hemos adquirido ya las instalaciones propias de la cooperativa. Nosotros como productores siempre hemos tenido la necesidad de un financiamiento oportuno y suficiente. Gracias a las gestiones que se ha hecho y al apoyo que hemos tenido con Caja Popular Atemajac, lo hemos logrado. Tenemos un financiamiento en tiempo y suficiente. Una parte muy importante de lo que es este financiamiento se destina a las compras en común, compras consolidadas tanto de fertilizante como semilla y todos los demás agroquímicos necesarios para la producción de maíz en este caso. Nosotros como cooperativa hacemos las veces de gestión
y de comercialización de lo que son los insumos. Pero tenemos la finalidad de que si seguimos trabajando con lo que es financiamiento de Caja Popular Atemajac y algún otro apoyo, en este caso pudiera ser INAES, que nos acompañan en estos momentos, llegar a cerrar el círculo de lo que es financiamiento, producción y comercialización, para no depender ya de acaparadores y que al final de cuentas el fruto de todo este esfuerzo de producción quede en manos del productor. Mi nombre es Ricardo Flores López, me dedico a la agricultura y a la maquila y transporte de grano, sí. Y con el financiamiento que obtuve de la Caja Atemajac, sí, pude comprarme otro camión, me financiaron para otro camión para poder darle abasto a la maquinaria y transportar todo el grano que levantamos aquí en los territorios de aquí de San Marcos, o con agua, Puerta del Coche, La Hierbabuena y Exatlán, parte de Exatlán. Y es el trabajo que realizamos. Y también tenemos un poco de ganadería, pero eso es un poco menos, ¿verdad? Conocí la caja Atemajac por el ingeniero Carlos Hernández. Fue el que vino aquí y anduvo ofreciendo primero lo de los toros, y a mí no me tocó entrar ahí en lo de los toros, pero entré para un financiamiento para el camión y empezamos a trabajar. Y de ahí, gente que dispone de mí, pues tengo 6 trabajadores, para que lleven algo a sus familias, y de mi casa son 4 hermanos más, y con todas sus familias de ahí nos beneficiamos, y pues somos una mayoría, como unos 25, 30 ahí, de todos en familia, con todos trabajadores, y nos ha ido muy bien. Mi nombre es José Refugio Barajas Amézquita, me dedico a la agricultura y a la ganadería, como aquí estamos viviendo, estamos en el rancho San Isidro. Estamos aquí en el rancho San Isidro porque a mí se me prestó esta infraestructura, como están viendo ustedes aquí, para hacer esta engorda. Esta engorda nos está apoyando, me está apoyando la Caja Atemajac, con un apoyo que, pues, como decimos, como andamos nosotros los ganaderos, que a veces decimos que tenemos, pero no lo tenemos. Entonces, pues, como les diría, vamos hablando de que uno es inquieto, uno busca la manera de aquí y allá. Entonces, conociendo los compañeros, los amigos, te das cuenta tú de las esperanzas que hay para uno. Entonces yo aquí, conociendo al ingeniero en la Caja Atemajac, más bien en la Caja Amparo de San Marcos, que nos apoyó ahí el ingeniero Carlos Hernández, nos ofrecía pues un apoyo por medio de Caja Atemajac, y pues ahí me platicó a mí de esta oportunidad, que la verdad pues la necesitamos, le hemos estado buscando, y pues ya que la tenemos, pues la estoy aprovechando. Y más que nada aprovecharla, pues es también, pues compañeros me han estado pues con la inquietud que me ven a mí estar igual, y me preguntan, oye, ¿tú cómo le haces? O porque no nomás soy yo, somos muchos atrás. Entonces pues hemos buscado pues nosotros como agricultores y ganaderos, pequeños ganaderos y pequeños agricultores, pues no tenemos más que nada lo que es en cuanto a créditos, con esa facilidad que ahorita yo ya lo encontré. Me refiero a encontré porque ya tengo 3 engordas con esta que estamos ahorita aquí, apoyada por Caja Atemajac. Tu servidor, ingeniero Carlos Hernández, soy el encargado del departamento agropecuario en Caja Popular Atemajac. Actualmente es mi 2º año, estoy finalizando el 2º año de laborar en esta empresa, a frente del CAR. Básicamente en esta área estamos especializados en los préstamos agropecuarios. De una manera iniciamos con un proyecto de ganadería, donde entregamos el insumo, y también tenemos financiados, en el caso de siembras como maíz,
chía y algunos otros cultivos que de una manera pudieran financiarse, como son trigo o sorgo. Igual apoyamos con proyectos productivos, tal es el caso, por ejemplo, este año apoyamos a ciertos grupos de productores con el seguimiento y el acompañamiento técnico en la elaboración inclusive de 12 proyectos para ganado lechero, el cual fue otorgado y aceptado por INAES en este caso, y se entregaron apenas hace un mes, en el mes de noviembre. Asimismo también estamos apoyando en el caso de algunos financiamientos como es maquinaria agrícola, tal es el caso de trilladoras, camiones de transporte para el grano y algunos talleres de menor escala en la cual tienen que ver con el sector agropecuario, tales como tenerías o talabarterías. Lo que pasa es que de una manera nosotros le hemos apostado un tanto a la parte educativa. Cuando nosotros hacemos la parte de información, por ejemplo en preparación para siembra, desde ese momento estamos buscando que el productor tenga una mentalidad un tanto más empresarial, donde con sentido cooperativo. Si bien las cooperativas, lo hemos mencionado, que nos manejamos vía principios y valores cooperativos, sobre eso nos basamos nosotros para empezar a comentar entre los productores que mientras no, hacerlos conscientes que mientras no nos organicemos, de una manera no vamos a poder salir avante en muchos aspectos, ya sea tecnológico, ya sea economía, ya sea educativo, ya sea familiar, ya sea de una manera el progreso con sentido de un bienestar familiar íntegro, donde de una manera los mismos productores se han ido dando cuenta que mientras más nos organizamos, de una manera han tenido beneficios. Pongo un ejemplo, cuando iniciamos en esas comunidades, por ejemplo, no tenían conocimiento, por ejemplo, de algunas variedades o de algunos insumos. Hemos acercado a ciertas empresas con la finalidad de vincular, pero que además exista una capacitación real como para que el productor vaya empezando a entender de que la organización nos baja costos y nos da un alto rendimiento en muchos aspectos. De tal manera que esa vinculación empieza a darse porque ahí empiezan las lluvias de ideas. Oye, por ejemplo, estamos sembrando, pero los tractoristas nos cobran demasiado. Bueno, ¿por qué no hacernos de un tractor para la cooperativa o en este caso para la comunidad que estamos trabajando? Y así sucesivamente. Entonces de ahí empiezan a fortalecerse o a visionar quienes pudieran accesar a tener ese recurso. ¿Para qué? Para poder empezar a implementar, se autoemplea, pero además tiene un autoempleo seguro, puesto que son varios ejidatarios o en este caso varios productores que de una manera pues van a requerir de esa maquinaria o de esa maquila que les pueda ofrecer aquel socio que se está financiando con la maquinaria. Y de ahí, bueno, pues conlleva el que se ocupa un camión para el acarreo y también se busca la alternativa a quien pudiera ejercerlo y así sucesivamente. La idea es ir cerrando. El caso del grano, una vez que se entrega, la intención es llegar a darle todo el ciclo para que ese grano se vaya a una forrajera, donde esa forrajera, que es la que nos distribuye el grano para el ganado, que estamos financiando ganado, y que de una manera le demos todo el circuito en ese sentido a estos proyectos. La idea de Caja Temajac de tomar ese apoyo para ese sector rural, para el campo, es una determinación que ha tomado el Consejo de Administración, viendo la necesidad que tiene el campo, viendo que es productivo el campo, pero que necesitan un apoyo porque no tienen acceso a otros financiamientos. Y para ello, bueno, pues hemos implementado la estrategia de no solo otorgarles el crédito, sino otorgarles el crédito y la asesoría para su proyecto productivo. Para poder otorgar esa asesoría, ese acompañamiento, evidentemente la cooperativa ha tenido que contratar gente especializada para ese fin. No solo gente especializada en otorgar el crédito, sino gente especializada en los proyectos productivos,
es decir, ingenieros agrónomos para que atiendan las siembras, para que le den seguimiento, que es básicamente el éxito del proyecto, es el seguimiento al financiamiento que le demos. Si hoy otorgamos solamente el préstamo y dejamos que la persona lo administre, pues tendrá un 50% más de posibilidad de que ese proyecto no sea viable. Si nosotros le damos el seguimiento, habrá un mayor porcentaje de posibilidades de que ese proyecto sea viable y que ese financiamiento retorne en forma de pago a la cooperativa y podamos generar proyectos con la gente. Caja Temajac tomó la determinación de apoyar estos proyectos, tomó la determinación de hacerlo con sus propios recursos, tomó la determinación de demostrarle al gobierno, a las demás cooperativas, a los propios socios, a los propios financiados en el campo, de que sí se puede. La cooperativa ha determinado que con los propios recursos hacer un proyecto que es viable, que se sepa que se puede trabajar, demostrar que la cohesión, el cooperativismo, el trabajo en conjunto puede rendir frutos y que no se trata de que el campo sea solamente dádivas, sino que en el campo se pueden generar proyectos que pueden ser pagables y que les deja beneficios a la gente. Esa es una idea que ha tenido Caja Temajac, apoyar a sus socios con esas peticiones que nos han hecho, pero como les comento, también hay un tema regulatorio que se tiene que respetar, una cuestión de riesgos que tenemos que medir, y eso es lo que hace que no concentremos más dinero en ese tipo de proyectos, porque evidentemente traen un riesgo específico, ¿no? Bien, para complementar los servicios o los financiamientos que estamos dando a proyectos productivos, evidentemente se necesitan más recursos. Lo que nosotros quisimos hacer es demostrar con un modelo propio, con recursos propios de la cooperativa, con seguimiento propio de la cooperativa, que ese proyecto era financieramente viable, tanto para la cooperativa como para el socio productor. Al demostrar que sí funciona, que sí sirve, es evidente que es posible colocar más recursos en ese tipo de financiamientos, pero el tema de riesgos es algo importante para las cooperativas que tenemos que estar cuidando todo el tiempo. A raíz de eso, tuvimos la idea de ir a gestionar recursos con FIRA, por ejemplo, y nos llevamos la sorpresa que FIRA no puede financiar directamente a Caja Temajac, cuando menos no en el presente ni en el futuro muy inmediato, porque hay muchos más requisitos para que FIRA pueda financiar directamente a una cooperativa que a la banca, evidentemente. Entonces la FIRA nos dice, si tú quieres financiamiento, negocia con un banco, FIRA le presta ese recurso al banco y el banco nos lo presta a nosotros. Nada más que FIRA financia al banco con una tasa de interés muy menor. El banco se gana unos puntos en la tasa de interés y a nosotros nos puede llegar el financiamiento del banco tal vez al 8 o al 9%. Nosotros prestarlo a proyectos productivos, pues no lo podemos prestar más allá del 15 o 18%. Al final, quien lleva la mitad de las ganancias en el tema del interés es el banco, solo por ser el intermediario autorizado por FIRA, aun cuando nosotros tenemos el proyecto y les demostramos que funciona como tal. Entonces nos ponen realmente a negociar con la banca y la banca lo único que hace es pedirnos que garanticemos, pedirnos un proyecto, pedirnos requisitos, pero al final el dinero no va a salir de FIRA. El dinero no va a salir del banco, va a salir de FIRA, que es un fideicomiso del Banco de México que debería estar destinado a esas labores sociales. Pero por el hecho de no ser o de no cumplir con los requisitos que establece FIRA para ser un dispersor directo de ellos, pues ahorita tenemos que recurrir a la banca si es que queremos potenciar este proyecto. Ojalá y FIRA fuera consciente de que estos proyectos sí son viables directamente de las cooperativas y que las reglas para que los dispersores naturales de ese dinero fueran las cooperativas fueran mucho más adecuadas al sector que atienden y no necesariamente con la visión de la cuestión financiera, porque eso es lo que ha dado al traste a este tipo de proyectos.
cuando más bien, si el proyecto ya creció, si ya es exitoso, si ya es grande, lo que serviría es que los proyectos de las dependencias de gobierno complementaran esos proyectos solidarios que las cajas estamos teniendo la iniciativa de hacer con las personas, los productores, y que no solo es una relación caja-productor, sino que es una relación caja con un socio en primera instancia, que es un socio de la cooperativa, que a su vez es productor, pero que además está organizado en sociedades de producción rural o en propias cooperativas allá. El proyecto no funciona si no se le da un seguimiento puntual de que es un proyecto solidario, cooperativo, de que trabajan por un sentido, un bien común, por un fin común. Y eso es lo que ha dado el éxito de los proyectos que hasta ahorita tenemos como Caja Atemajac. Creemos que hasta ahorita los programas o los apoyos de gobierno como están diseñados, pues no pueden embonar en los proyectos que ya tenemos nosotros caminando. Si hay una apertura a ver el proyecto como tal, creo que sería mucho mejor que el gobierno apoyara el ciclo de un proyecto, que terminara de financiar el eslabón de un proyecto para que vean que sí es viable, y ya le daríamos seguimiento entre la propia cooperativa, el propio productor, que al final es la misma persona socia, dueña de esta cooperativa, y que se ha demostrado que sí se pueden hacer proyectos viables. Porque pues piden mucho papeleo y pues es un poco más problemático. Nos piden muchos, pues mucha responsiva, inclusive allí podrían pedirnos hasta de terrenos, lo cual uno renta. No puede uno decir yo meto un terreno que responda, uno renta, entonces pues no puede uno pedirle un banco. Y es preferible trabajar en poco con cajas, pero seguro. Para empezar el trámite es muy diferente que una caja, ¿verdad? En la forma de que mucho papeleo, muchos requisitos, ¿verdad? Que en ocasiones uno no los tiene o no los cumple, ¿verdad? El banco cobra más intereses y pues mucho más, ¿no? Y la caja es más, como que está más unida a uno, nos da con más confianza, sentimos el apoyo más con ellas y nos comprenden más a los del campo y sobre todo pues nos da los intereses más bajitos y con menos garantías líquidas. Si me permiten, disculpando, es que, mire compañero, también a Atemajac le entramos ahí de lleno porque ahí no nos piden tantas garantías, porque ellos saben de antemano que está bajo responsabilidad también Amparo de San Marcos, que nos tienen reconocidos como productores confiables, pagadores. Es por eso que entramos a Atemajac y el banco nos piden muchas garantías que no están al alcance de nosotros como productores. Las garantías, vamos a hablar de garantías prendarias y líquidas, no están al alcance de nosotros. Si vamos a entrarle a un banco, nadie vamos a tener acceso a un préstamo, a un crédito al banco, porque no tenemos las garantías suficientes. Y Atemajac, ellos, sí, claro, nos piden garantías, pero no son tan rigurosas, tan pesadas. Entonces sí podemos entrarle a ese tipo de crédito con Atemajac, es por eso. Porque ellos, como decía el compañero, nos tienen mucha confianza, ven las necesidades. Ellos han estado al tanto, visita por visita, a Amparo de San Marcos, a platicar, a tener diálogos continuos. ¿Cómo se va a seguir el proceso trabajando en este ciclo? ¿Cómo vamos a aumentar el número de compañeros agrícolas para que venga un crédito más amplio? Quien quiera entrarle, siempre y cuando que sea un agricultor responsable, que pague y que no quede afectando ni a la caja de Atemajac, ni a Amparo de San Marcos como responsable que está tramitándole esos créditos. Aquí lo que se pretende es crecer al 100% y trabajar adelante, ya que es la misión como campesinos. Pues nosotros más que nada hemos demostrado, como vamos hablando a las cooperativas, a las cajas creyentes, porque les creemos y nos creen a nosotros y nosotros les creemos a ellos. Entonces, pues al gobierno federal no nos cree, o sea, pues, ¿cómo va a ser posible? Si tú no tienes nada, ¿qué te puedo ofrecer para que me ofrezcas a mí? Y la diferencia de acá las cooperativas es de que, bueno,
a tu capacidad te presto, a tu capacidad te doy, y poco a poco vas evolucionando. Es la ventaja que hay en eso. Y el gobierno federal pues te hace muchos estudios, te hace muchos, pues, y en realidad nunca te quedas con la esperanza que aún ya le encontraste ahora en una cooperativa más que nada, ¿verdad? En que es Caja Atemajac. Te llega más pronto la oportunidad, me llegó más pronto en donde yo no lo esperaba, pero te das cuenta que es donde estás tú, o sea, que son de los tuyos, las cooperativas son las de uno, y los bancos o los gobiernos federales es otro para nosotros, que en verdad, pues que sí quisiera comentarles de que, pues, demostrar esto que estamos viendo aquí, de que sí se puede, que el gobierno federal se dé cuenta de que sí se puede, que aquí están las cosas, y pues todo va conforme las cosas se vayan dando, ¿verdad? Poco a poquito, tampoco vamos a decir que vamos a ser millonarios de un día a otro, pero las necesidades nos van haciendo las cosas, a mover las cosas, más que nada las necesidades, ¿verdad? Hay proyectos productivos de todo tipo, pero eso es concretamente en el campo y que sí es conveniente que la gente conociera el potencial de las cajas populares, no solo de Caja Atemajac, sino de todas. Es que podemos financiar proyectos mucho más cuantiosos y mucho más grandes, y no solo pequeños créditos como pareciera que la gente cree que para eso están las cajas populares. Hoy, por ejemplo, podemos financiar una engorda para un solo socio, una engorda de 900,000 pesos. Un financiamiento de 900,000 pesos que va a ser regresado en 8 meses, cuando su engorda esté lista, cuando él ya pudo vender esas reses, ya puede resarcir regresar el pago de préstamo más los intereses y quedar con su beneficio. Hoy estamos financiando 20 hectáreas por socio, que es un préstamo de 300,000 pesos por socio, pero estamos financiando 700 hectáreas. Entonces es un proyecto que está concentrado ahí, no sé, 15 millones de pesos en cartera para pura siembra de maíz, para máquinas para levantar la siembra, máquinas que valen 1,000,000 de pesos, camiones para transportar ese maíz que valen 800,000 pesos. Ese es el potencial real de las cajas populares, no solo de Atemajac. Les puedo hablar claramente de Caja Atemajac porque yo conozco a detalle lo que estamos haciendo, pero es el potencial real que tiene una caja popular. Yo creo que no hay límites para los proyectos de la gente financiados a través de las cooperativas. Lo que hay que saber es cómo hacerlo y aglutinar todos los proyectos, pero la gente tiene que saber y tiene que conocer que las cerca de 600 cooperativas que hay en el país tienen el potencial para financiar muchos de estos proyectos productivos, que esos 90,000 millones de pesos en activos que manejan las cooperativas a nivel nacional, pues se pueden potenciar con apoyos del gobierno y el propio recurso de las cooperativas en proyectos mucho más benéficos que solo el crédito al consumo. ¿Cómo están? Oigan, antes de yo decirles lo que tengo que decirles, quiero platicarles que están con nosotros hoy. Tenemos una visita que viene del Instituto Nacional de la Economía Social. Es un instituto de muy reciente creación y que precisamente tiene que ver con todo el tema de nosotros, el tema de las cooperativas, el tema de los proyectos solidarios a nivel nacional. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañen y estén aquí desde ayer, porque fuimos a platicar y a grabar muchas cosas de lo que hacemos allá en el campo, de los créditos al campo, de los créditos al ganado y del proyecto en general que tiene la cooperativa encaminado para ese lugar. Les platicamos que íbamos a tener este evento el día de hoy y quisieran ellos quedarse a llevarse algunas imágenes del día de hoy, que van a hacer un video con la experiencia de Caja Popular Atemajac. Esta experiencia es el cierre de un diplomado que organizaron ellos para el personal del instituto a nivel nacional, y va a ser presentado el próximo jueves este video como cierre del diplomado de ellos con la experiencia de Caja Popular Atemajac. Susana Bautista, Marta Alicia Campos,
Bueno, pues les agradezco mucho haberse quedado. Con este video damos por concluido esta gran experiencia, que espero que sea la primera de una nueva etapa del instituto, donde podamos nutrirnos con las experiencias de todo lo que podemos hacer, de toda la expectativa que hemos despertado gracias a ir a hacer estos videos, de estar en el campo con la gente que lo necesita y que podamos responder a las necesidades de quienes lo requieren en cada una de nuestras áreas. Para los que están aquí, para los que nos ven en las delegaciones, pues retomar esta inquietud y esta iniciativa. Tenemos que continuar con la capacitación, con seguirnos motivando con esta identidad de economía social. Como decíamos en las primeras sesiones, si no hablamos de algo, no existe. Comencemos por hablar de la economía social. Muchas gracias a todos. Le pido a la licenciada Irina de Mendieta, gracias a quien tenemos este espacio para haberlo transmitido, que pase para enfrente, por favor. A Raúl, que pase por acá también. Andrei, por favor, te pido que vengas. Enrique no está, pero creo que lo pudieron ver en las sesiones, fue parte de esta experiencia. Te pido de favor, Yasmín, que pases también por acá, porque apenas están conociendo algunos y no saben quién es, pero hay personas que trabajan y no se notan. Yasmín fue una de ellas. Salvo Enrique. Guillermo, don Carmelo, por favor. Hay algunos ausentes, el licenciado Armando Venegas, el licenciado Vallejos. Ay, perdón, pero estoy muy emocionada. El ingeniero Carlos Rojas, por supuesto, que sin su decisión y su empeño no lo hubiéramos podido llevar a cabo. Y pues a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, los diplomas acá los traemos. Algunos traen errores de dedo. Se los vamos a hacer llegar en tiempo y forma. Buscaremos los mecanismos para que les lleguen. Y pues para todos acá los vamos recogiendo, y los que no, porque ya es tarde, terminamos un poquito tarde, se los damos en la oficina, los que estamos en oficinas centrales. De verdad, muchas gracias. Cada uno de los que estamos aquí, somos bien poquitos y se logró mucho. Felicidades. Sí,